Hola mi amiga y mi amigo de YouTube, soy Orlando Maldonado y esto es Aprende Piano de Oído. Nuestra intención es que toques lo que escuches, que aprendas a escuchar la música y también puedas reproducirla con tu instrumento. Pues bien, en el día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de cómo tocar canciones con 3 acordes. Y básicamente nos hemos referido a los acordes, a las funciones armónicas principales: primer grado, quinto grado y cuarto grado, o sea, tónica, subdominante y dominante. En el video pasado pues hablamos de una distribución de las manos, que nos permite determinar auditivamente con mucha facilidad cuáles son los acordes que están sonando. Y me explico. En el video pasado dijimos que podemos pensar en una posición central. Por ejemplo, esto es Do, su inversión en Sol, la inversión de Sol, segunda inversión de Sol, primera inversión de Fa, segunda inversión de Fa. ¿Qué pasa? Que lo que habíamos dicho es una forma que te facilita reconocer las cadencias. Ahora bien, ¿qué son las cadencias? En el video o en los videos del campo armónico mayor y menor trato el tema de las cadencias. Y el tema de la cadencia tiene es amplio, podemos decir, pero aquí no vamos a dar mucha vuelta. Vamos a hacer lo más breve posible con relación a la cadencia. Primero tenemos que saber que una cadencia es una combinación, según he visto en algunos sitios y libros, que es algo así como una combinación melódica o armónica que produce un efecto de conclusión. Es decir, te hace entender que algo se termina. Efecto de conclusión, de reposo o resolución, y su importancia depende del contexto musical. Por ejemplo, cuando tú haces esto o esto, te da la idea de que una frase termina. Recuerda que te lo dije en cómo tocar canciones con 2 acordes. Cuando tú terminas una frase, esa frase quiere volver al principio. Entonces, en las funciones armónicas, las cadencias, como ya hemos leído, dan esa sensación de finalización de una expresión, de finalización de algo que tú estabas haciendo. Entonces, en una escala mayor, por ejemplo, en la escala de Do, re, mi, fa, sol, la, si, Do. En la escala mayor, primer grado Do, cuarto fa, quinto grado sol. Cuando tú dices una frase y luego la terminas, haces esto, vas al centro de nuevo, al centro tonal. O puedes hacerlo como hablamos en el video pasado. Bien, vamos a concentrarnos mucho más en el tema de la cadencia de dominante, de quinta a primera y de cuarta a primera, que son las cadencias, se les llama cadencias conclusivas. O sea, hay cadencia conclusiva porque te dan esa sensación de que concluyes. Y luego están las cadencias suspensivas, que ahí te encontrarás con semicadencia y con cadencia rota. Por ejemplo, la cadencia dominante se le llama cadencia perfecta, pero es perfecta cuando la nota de la melodía queda a una sensible o medio tono de la tónica. Por ejemplo, si yo estoy en esta inversión, ahí yo hice una cadencia perfecta. Hay otra cadencia de donde no resuelvo en la tónica. La tónica no es la nota de la melodía o de la voz, y la voz es, por ejemplo, el mi. Ya ahí se considera como cadencia imperfecta. Pero no le demos mucha vuelta a eso. La plagal, de la cuarta a la primera. La de dominante, de la quinta a la primera. Ahora bien, una cadencia, te vas a encontrar con cadencias que son semicadencias. Por ejemplo, una semicadencia se le está dentro de las cadencias suspensivas porque no te dan una idea de conclusión. Por ejemplo, tú puedes hacer esto: si estás en Do y luego pasas a Sol, y de ese Sol pasas a Fa, luego a Sol. Oye, pero me llevas para aquí, para allá, pero para aquí, para allá, para aquí, para allá, y no concluyes. Entonces se le llama cadencia suspensiva. Esas cadencias que son de ese tipo. También tienes la cadencia rota. Una cadencia rota es una cadencia que, si tú por ejemplo estás en Fa
tú esperas terminar en do, el centro tonal, en caso de que tú estés en do mayor. Y si estás en sol, tú esperas terminar en do igualmente. Entonces, cuando tú, por ejemplo, estás en fa y luego vas a la, o luego vas de fa a mi, se llama una cadencia rota, porque tú no has terminado donde deberías terminar. Entonces, cuando se dé el caso de esto, por ejemplo, esto, has roto la cadencia, porque lo normal es esto, o esto, no esto. Claro, no decimos que no va a pasar, musicalmente puede pasar y no es ningún problema, pero está clasificado dentro de ese grupo de las cadencias rotas o cadencias suspensivas, porque es que no te dan todavía esa idea de que ya finalizaste, sino que continúas caminando por ahí hasta llegar al origen. Bien, y ya que te expliqué eso de la cadencia, que espero que hayas entendido, si no has entendido, por favor me puedes dejar un comentario y con mucho gusto te respondo. ¿Escuchaste en la introducción esta canción o esta melodía? Esa melodía, lo que yo te quiero demostrar es que con 3 acordes, es más, hasta con 2, tú puedes tocar esa melodía y no se escucha mal. Recuerda que estamos tocando canciones con 2, 3 acordes. Y lo que quiero es que puedas identificar de manera auditiva las cadencias tanto de dominante como de subdominante. Pero yo quiero que tú identifiques, por ejemplo, que yo te suene esta progresión y tú sepas decir que fui al cuarto, fui al quinto y fui al primer grado. Pero que cuando tú, por ejemplo, haces esto, esa cadencia del quinto, como dijimos ahorita, del quinto al sexto se rompe, porque del quinto te para llegar al 1. Si voy del quinto al 3, como lo dije, entonces también se rompe. Pero vámonos con la canción. Y esa melodía, si te sabes qué melodía suena al principio, pónmelo también en los comentarios. Ve ahora mismo los comentarios y déjame en los comentarios qué canción es una canción infantil. ¿Qué canción está sonando? Mira, vamos a tocarla con 2 acordes solamente. Pero con 3 acordes como suena al principio. Tú vas jugando con esos 3 acordes. Recuerda que el centro tonal, la tónica, te da esa sensación de reposo, de descanso. Y las cadencias de dominante son digamos que la cadencia más fuerte, porque es la que genera como más tensión, genera como más esas ganas de resolver, de terminar la frase. Pero aún no termina. Mientras tú estés ahí, es porque no ha terminado. Entonces, cuando tú estás escuchando una canción, primero juega la ficha, ve escuchando el beat, el pulso de la canción y ve determinando auditivamente si tú escuchas una modulación, un cambio en la voz. Y eso, cuando tú escuches una modulación en la voz, tú puedes probar, bueno, se estará yendo al quinto y haces la prueba. No te suena ahí, pues entonces haces la prueba y vas a la cuarta. Es un asunto de probar, señores, de ir probando, porque muchas personas se encuentran, bueno, este tipo tiene una habilidad tremenda. Mentira. Realmente tú puedes conseguirlo, tú puedes tener esa habilidad si haces prácticas regulares escuchando canciones. Entonces, si vamos de nuevo a la canción, fíjense que yo la toqué de una manera avanzada, o sea, tiene muchos acordes,
pero es una canción que se toca con 3 acordes. Por ejemplo, primer acorde, cuarto, quinto, primero, te quedas ahí, quinto, ¿ves? ¿Qué pasa? Que una canción que se toca con menos acordes se escucha más vacía. Pero tampoco te vas a pasar y sobre llenar de acordes la canción. Lo que te decía sobre la forma de reconocer esos acordes auditivamente con estas inversiones es muy bueno. Por ejemplo, hay tensión ahí. Tercero, digo cuarto, primero, quinto. Repetimos. Esos 3 acordes te van guiando toda la canción. Son como la columna de una canción, las 3 funciones armónicas principales, tanto mayores como menores. Hay otras canciones donde te puedo dar ejemplos de cadencias suspendidas, por ejemplo, suspensivas, mejor dicho, cadencias suspensivas. Hay un himno que dice: una cita contigo tenía el profeta. Fíjate que fui de la quinta, caí a la cuarta. Hice una cadencia suspensiva porque ahí no termino de entender si voy a la primera o si voy de nuevo a la quinta. Dice: una cita contigo tenía el profeta en el monte Oreb. Fíjate. Y voy a la primera. Pero hazte la pregunta, como te decía en el video pasado, que cada vez que se hace una frase y quiere terminar esa frase, cuando determina terminar, es porque está yendo de nuevo a la primera. Una cita contigo, contigo tenía el profeta. ¿Dónde? En el monte Oreb. Tú sientes el reposo. Podemos poner más ejemplos. Tengo un listado. Tengo aquí un listado en el teléfono de algunos coritos en donde quise poner de manifiesto, a ver que se me está acabando la batería, en donde he querido poner en práctica el tema de las cadencias. Y si no tienes mucha prisa, te pido que te quedes ahí porque estamos aprendiendo, es para que tú aprendas. Vamos a ver, lo estoy buscando aquí en el teléfono, pero fue que se me gastó la batería. Me da un segundito, a ver. Bueno, buscar el cargador. Me he quedado sin batería. Pero no se me vayan. No se me vayan, que vamos a aprender bastante. Estoy seguro que usted va a aprender mucho con la clase del día de hoy. Bien, entonces tenemos aquí, tengo el teléfono, una serie de canciones que se tocan con 3 acordes. Entonces quiero que esas canciones que se tocan con 3 acordes, tú puedas también aprendértela. Por ejemplo, yo tengo aquí, ¿usted ha escuchado esta canción que dice:
Ustedes no escuchan la cadencia de manera perfecta y se escucha claramente. Si me pongo a mencionar el nombre, ya ustedes saben lo que pasa. Bueno, son muchas cosas. ¿Qué quiero que se te quede de este video? Que recuerdes la definición de cadencia. Siempre que estés en cuarto grado o quinto grado, se apunta a el primer grado, que es el tono más estable, no genera tensión, sino que genera reposo. Esos son cadencias perfectas, ¿no? Tal y como lo dijimos ahorita, son cadencias conclusivas, cadencias que, cadencias conclusivas que la expresión termina, lo que se está cantando, lo que se está diciendo, termina. Pero luego te podrás encontrar con cadencias suspensivas, que tú, por ejemplo, pasas a la cuarta y crees que vas a la primera y no. Si no te suena en la primera, entonces de la cuarta, vete a la quinta. Y haz todos esos ejercicios de la cuarta a la quinta a la primera, de la quinta a la cuarta a la primera, todas ese tipo de combinaciones. Y vas a ver que vas a ir aprendiendo a escuchar. Esto se toma su tiempo, pero si le dedicas un ratito cada día, lo vas a lograr. Y lo otro es que recuerda la anécdota de la vez que yo estaba tocando en ritmo y todo estaba muy bien, pero no estaba en la tonalidad. Entonces la tonalidad es otro punto que hay que tenerlo muy pendiente. Si usted no está en el tono, es difícil que usted salga a camino. Entonces, que usted pueda agarrar cualquier tonalidad y comenzar a cantar. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Fíjate ahí, una cadencia suspensiva. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Yo estoy en la cuarta, pero luego voy a la primera. Y sí, ya ahí concluyo. Pero cuando hago esto y no voy aquí, entonces estoy haciendo una suspensiva. Bueno, es lo que quiero que se te quede para que sigamos juntos tocando canciones con 3 acordes. Ya verás que hay muchas formas de tocar, pero siempre recordando que esto nos da una idea. Cuarta a la derecha, quinta a la izquierda, nos da una idea auditiva más fácil de qué cadencia está sonando. Gracias por tu atención, espero que te suscribas al canal si es la primera vez que ves un video de mi canal, que compartas el contenido con todas las personas que conoces y que quieren aprender música, y obviamente que si el video te gusta le des like. Es lo único que te pido. Así que muchas gracias por tu atención y nos vemos en una próxima. Un saludo grande. Hasta luego.